Buenas noches con todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a nuestro webinar internacional Green Marketing 2020 con las palabras de bienvenida de nuestro director de la carrera de marketing, profesor Alfredo Flores. Adelante, Alfredo. Gracias, Juan Miguel. Estimados expositores, señores Patrick Hugar Kane y Germán Castro Cabal, alumnos, profesores e invitados de Green Marketing, buenas tardes. Bienvenidos al Green Marketing 2022. Hoy día hemos querido convocar a dos expertos en el tema de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Tema muy importante por el peso que ha adquirido en las organizaciones, no solamente porque las buenas prácticas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad son parte de la nueva ética empresarial e impactan directamente en la imagen y reputación de las organizaciones, sino también porque se ha convertido en parte fundamental de las decisiones estratégicas en el quehacer empresarial. Es decir, los procesos y productos de las empresas tienen un impacto directo en la preservación y protección del medio ambiente, por lo que los consumidores son jueces del beneficio o daño que ocasionan al ambiente y a la salud pública. En este escenario, las empresas deberían actuar comprendiendo las preocupaciones y ejecutando acciones de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Efectivamente, creo que las expectativas de las empresas, los gobiernos, los consumidores y los stakeholders en general serán igualmente responsables de avanzar en un camino más sostenible para un mundo mejor, mejorando la calidad de vida de las personas. Pero tenemos que seguir avanzando. Los consumidores y empresas se encuentran en etapas distintas en cuanto a acciones de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. En esta situación, existen empresas que necesitan comprender mejor cómo pueden abordar las preocupaciones de los consumidores e inspirar actitudes positivas y conductas socialmente responsables de las empresas. El desarrollo de los ODS ofrece potencialmente una nueva forma de avanzar hacia la política y la práctica del desarrollo, con un énfasis en una amplia gama de objetivos y metas que el mundo debe alcanzar para el 2030. Tenemos que comprometernos a iniciar el cambio de un comportamiento más sostenible. Acá creo que es importante el papel de las empresas y el gobierno para informar y educar al consumidor para aumentar la conciencia del consumo responsable. Definitivamente, ahora en las organizaciones más desarrolladas se ven los resultados más allá de su desempeño financiero. Es decir, que las utilidades y la rentabilidad sean una consecuencia de un trabajo responsable y sostenible. Es obligación de las organizaciones lograr una relación positiva entre el desempeño económico, social y ambiental. Es decir, que logren sus objetivos de rentabilidad y a la vez sus objetivos de sostenibilidad. El éxito económico y de mercado de una organización aislada de los problemas sociales en estas épocas ya no es aceptable. Muchas gracias y bienvenidos al Green Marketing 2022. Gracias, Juan Miguel. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a presentar a nuestro primer expositor. Nuestro primer expositor viene del ámbito académico. Es el profesor Germán Andrés Castro Cabal. El profesor Castro representa al Politécnico Gran Colombiano de Bogotá. Él es profesor e investigador ahí. También
participa, trabaja, dicta en otras universidades. Por cierto, nos conocimos cuando visité la Universidad Santo Tomás, participé de su clase, me invitó a su clase. Él es candidato a doctor en administración por la Universidad de La Salle y tiene un MBA por la misma casa de estudios. Además es bachiller en Business Management por la Universidad de Queensland, Australia. Va a tener a cargo la conferencia La evolución de los empaques plásticos desde la perspectiva mercadológica. Una vez terminada la exposición del profesor Castro, vamos a proceder con una ronda de preguntas que pueden hacerlas a través del chat o pueden hacerlas a través del micro. Entonces, Germán, muchas gracias por tu presencia y no te quito protagonismo. Adelante, Germán, de repente te presentas y luego compartes tu pantalla. Claro que sí, profesor Juan, me da mucho gusto saludarte esta tarde. Recuerdo gratísimamente cuando nos conocimos en Santo Tomás y como lo comentas, pues sí, llevo una trayectoria académica, más que todo, hace unos 7 años ya dedicado a la academia 100%, pero previo a eso también estuve en la industria, sobre todo de los plásticos. Fui gerente de mercadeo de 2 industrias de plástico aquí en Colombia, una aquí en la ciudad de Bogotá, otra en la ciudad de Barranquilla, por si no conocen mucho, es en la parte costera, en el Atlántico. También tuve la oportunidad de dirigir una empresa a nivel de mercadeo en plásticos, entonces creo que mi bagaje con el tema de los plásticos es un poquito largo ya, y pues sí vengo hoy a compartirles un poquito de mi experiencia. Te agradezco la introducción y me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Denme un segundo y ya iniciamos entonces. Por acá, entonces, me informan cuando se esté ya viendo mi Estamos viendo tu presentación. pantalla, estamos viendo tu pantalla. Ya, ahí está tu ¿Ya? presentación. Perfecto. Entonces, profe, no sé si se está viendo bien. ¿Dejo mi cámara abierta o tú qué me recomiendas? Si gustas, puedes apagarla, Germán. Vamos a Ok, ponerle énfasis a ok. tu... Si fuera buena tu conexión, de repente la pones, la dejas prendida porque la grabación va a enfocar eventualmente tu cámara y también tu Ok. presentación. Yo la puedo dejar prendida. Creo que mi conexión es suficientemente rápida para dejarla abierta, entonces voy a dejarla abierta por ahora si les parece. Ok, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, como les indicaba el profesor Coriat, yo soy Germán Castro, soy profesor del Politécnico Gran Colombiano, ya hace 7 años profesor de planta, pero antes, pues como les comentaba, fui también gerente de mercadeo en 2 empresas reconocidas aquí en Colombia de plásticos dedicadas a la transformación de resinas plásticas, sobre todo polietileno. ¿Sí? Y después de eso, tuve un periodo, digamos, intermedio en el cual también conformé una empresa y fui gerente general de la empresa llamada Castilene. CAS, mi nombre es Germán Castro, ese CAS es de Castro, y Tilene es de polietileno, en inglés es polyethylene, la segunda parte, entonces es un nombre mixto entre el apellido de mi familia y la resina que importábamos. Entonces, fui gerente general de esa empresa de importación de resinas plásticas desde el año 2012 hasta el año 2014, momento en el cual me dediqué de lleno a la academia y es una actividad que disfruto muchísimo. Sin embargo, creo que ese mix de experiencias que he tenido en mi carrera me dan, digamos, una perspectiva clara de cómo se maneja el tema de las resinas plásticas y pues agradezco mucho la invitación del profesor Coriat el día de hoy y quiero pues compartirles mi apreciación acerca de algunos temas acerca de los plásticos y cómo el mercadeo y el uso de resinas plásticas se manejan juntas en algunos de los escenarios, tanto de la industria como de la vida de cualquier consumidor. Entonces, como les comentaba el profesor Coriat, mi presentación, el nombre es
la evolución de los plásticos, de los empaques plásticos, desde la perspectiva mercadológica, ¿sí? Entonces, pues permítanme, ya iniciamos. Entonces, acá, si se dan cuenta, iniciamos hablando de algo muy elemental llamado la cadena de valor, ¿sí? La cadena de valor es, digamos, ese macrouniverso en el cual vivimos todos aquellos que nos dedicamos a esto del mercadeo, ¿cierto? Entonces, todo producto o todo servicio también tiene su origen en una cadena, ¿sí?, de valor que está conformada por dos secciones, digamos, fundamentales: proveedores y procesadores o fabricantes. Aquí será una cadena de abastecimiento, ¿cierto?, que después pasará a una cadena de distribución, ¿sí?, mayorista y minorista. Y aquí, en este casito de acá, se da el tema del consumo, ¿no?, el usuario final, o el tema del retail, se dará ya en la parte final. Entonces decimos que existe todo este proceso de proveedores, y aquí cuando hablamos de proveedores diferenciamos materias primas, insumos y servicios, y aquí quien procesa o fabrica algún producto, ¿sí? Centrémonos el día de hoy, por favor, en el tema de bienes intangibles o productos. Vamos a ver un poquito de lado el tema de servicios, ¿cierto? Aunque es muy importante y ha cobrado mucha vigencia en las últimas décadas. Hoy centrémonos en esta cadena de valor, pero centrada en la fabricación de productos o bienes tangibles, ¿sí? Acá habrá proveedores, acá habrá procesadores o fabricantes de alguna cosa. ¿Qué pasará en un producto terminado? Acá a una distribución, primero mayorista, luego minorista, y luego llegará un consumidor que pues comprará ese producto, ¿sí? Y hablamos que es el mercado del retail. Entonces decimos que hay materiales, productos, servicios, medios de pago e información que fluyen en este sentido de aquí para allá, ¿cierto? Desde que esta empresa, ¿sí?, decide a quién le va a comprar los insumos, materias primas y servicios para después fabricar alguna cosa acá, ¿cierto?, y pasarla a la cadena de distribución y después a los minoristas, puntos de venta y consumidores. Ese es el gran universo en el cual, ¿sí?, centramos toda nuestra disertación del día de hoy, básicamente. ¿Listo? Ahora, pasando ya a hablar de qué pasa en las primeras de cambio acá, cuando estamos hablando de proveedores y productores. Esa primerísima etapa de la cadena de valor, donde están los proveedores y productores. Estos dos tipos de entidades son empresas, ¿cierto? Son fábricas de algo, ¿sí? Porque el proveedor también fabrica algo cuando son insumos, fabrica algo y se lo pasa al productor o fabricante de otra cosa. Pero estos tres tipos o dos tipos de participantes en la cadena son generalmente empresas, ¿cierto?, que llevan a cabo procedimientos industriales, ¿cierto?, químicos en la gran mayoría de oportunidades, y decimos que la gran mayoría de residuos generados en esa etapa de la cadena son residuos o líquidos o gaseosos, ¿sí? Las fábricas, ¿sí?, en general no generan desechos sólidos en cantidad, ¿cierto? Porque los elementos sólidos que allí se usan pasan adelante en la cadena. ¿Listo? Entonces digamos que lo que entra a contaminar, ¿sí?, el ecosistema generado en proveedores y productores que son fábricas son en gran medida líquidos, ¿sí?, líquidos derivados de reacciones químicas que van a contaminar obviamente los ríos y los mares, obviamente, y pues también gases contaminantes generados también de procesos químicos e industriales que van a contaminar el aire y en últimas pues la atmósfera. Entonces decimos que en esta parte de la cadena, la acción nuestra dentro de empaques y mercadeo es un poquito limitada, ¿cierto? Acá esa producción contaminante está centrada en líquidos y en gases que desde nuestra perspectiva mercadológica y desde ese análisis de empaques no es fácil de controlar, sí, está fuera de nuestro alcance. Pero sí nos damos cuenta y hablamos ahora de esa parte más adelante, donde está la distribución, venta y consumo de los productos.
Allí sí encontramos que está la distribución, venta y consumo, la gran cantidad de residuos generados en esa parte de la cadena son residuos sólidos, ¿sí? Y gran parte de esos residuos sólidos son empaques, ¿sí? Empaques en los cuales las fábricas, pues valga la redundancia, empacan los productos para que puedan ser transportados, ¿cierto? Embalados y transportados hacia los distribuidores, primero mayoristas, luego minoristas, después puntos de venta y el consumidor. Entonces aquí está, si se dan cuenta, los camiones, los puntos de venta, allá van a estar exhibidos productos, ¿cierto? Pero todos ellos empacados en algo, ¿sí? Y este consumidor llega allá a su casa después de haber tenido un día delicioso de shopping, ¿sí? Llega a su casa con cantidad de productos, ¿cierto? Pero también con gran cantidad de empaques, ¿cierto? Empaques que en últimas son los que él no requiere para nada y acaba desechando, ¿sí? Algunas veces bien desechados, ¿sí? Algunas veces mal desechados y de ahí viene esa, pues, contaminación derivada de residuos sólidos y que pues en últimas sabemos que el villano de la película es el plástico, ¿no? Porque el plástico ya está teniendo unos niveles de acumulación en muchas partes. Hablamos de las islas de plástico que están en los océanos, ¿sí? Hablamos de cantidad de lugares donde ya la acumulación de plástico es insostenible. Entonces vamos a ver cómo es que la cosa ocurre, ¿sí? Y cómo nosotros como consumidores y como fabricantes y como partícipes en una u otra parte de los puntos de la cadena podemos analizar y controlar de pronto esa generación de tantos plásticos. Entonces, siguiendo acá, los empaques se pueden dividir en dos tipos de empaques, básicamente. Los biodegradables, que son el papel, es biodegradable, ¿cierto? El cartón es biodegradable y el aluminio es biodegradable y son muy usados para empacar gran cantidad de productos. Entonces tenemos el papel, el cartón y el aluminio son un poquito más amigables, ¿sí? Entonces, biodegradable. Le damos la etimología de esta palabra, biodegradables. Son degradados por acción biológica, ¿cierto? Cuando los dejamos por un tiempo prolongado en contacto con la lluvia, con el aire, ¿sí? Con todo lo que está en la atmósfera, los cambios de temperatura, la humedad, los degrada, ¿cierto? Después de algún tiempo ya no existe la bolsita de papel, ¿cierto? Porque se ha degradado por completo. Tampoco existe la cajita de cartón porque se ha degradado y obviamente el aluminio se ha oxidado y se ha vuelto. Entonces, digamos que se degrada al punto en el cual se reabsorbe. La naturaleza lo reabsorbe y ya no es contaminante. Puede que contamine obviamente durante un tiempo mientras se degrada, generará algún tipo de mal olor, lo que sea, pero entonces se acaba degradando, ¿sí? Y luego de un tiempo, dispuesto en los lugares correctos, no va a generar contaminación a largo plazo, ¿cierto? Digamos que tanto papel como cartón como aluminio no son tan graves si son dispuestos en lugares incorrectos, ¿cierto? Porque de una u otra forma acabarán degradándose, ¿sí? Y no contaminando a largo plazo. Sin embargo, hablemos de otro grupo de empaques que es un poquito más complicado, ¿sí? Y que ahora sí son los no biodegradables, ¿sí? Si se dan cuenta, hay dos tipos de empaques, bueno, hay más, ¿cierto? Pero digamos que los dos más importantes, que son no biodegradables, no se degradan por la acción de la naturaleza, ¿cierto? Sino que siguen siendo iguales, son el vidrio, ¿cierto? Y el plástico. Son dos tipos de empaques que no se degradan, no son biodegradables. ¿Listo? Los dos son igualmente peligrosos, ¿cierto? De no ser dispuestos de forma correcta, ¿cierto? Sin embargo, el plástico, ¿sí? Ha generado más problemas, ¿sí? A nivel histórico. ¿Por qué? Porque el plástico, y vamos a ver acá, ya les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Primero hablemos del vidrio, ¿sí? El vidrio tiene muy alta rigidez, ¿sí? Quizá el vidrio llegue a ser más rígido que el plástico,
¿sí? Más duro, ¿cierto? Pero, y el vidrio, básicamente, pierde propiedades, no es que se biodegrade, ¿sí? Sino después de 4.000 años de estar en contacto con el medio ambiente, ¿cierto? El vidrio puede llegar a perder propiedades, color, dureza, ¿sí? En general nunca deja de ser vidrio, pero luego de 4.000 años, esto pues creo que nadie lo ha comprobado a ciencia cierta, pero pues derivado de estudios que se han hecho y lo pueden googlear, 4.000 años después de que un vidrio se dispone en un lugar, ¿sí? Podría perder propiedades. ¿Listo? Sin embargo, una ventaja del vidrio, ¿sí? ¿Cuál es? Que los seres humanos, en general, no en Colombia, ni en Perú, ni en Argentina, sino en todo el planeta, los seres humanos como raza, ¿sí? Tendemos a rehusar más el vidrio, ¿cierto? Por condiciones de asepsia. Cuando uno lava un empaque o un frasco o un vaso de vidrio, ¿cierto? La sensación de asepsia, de que queda más limpio, ¿sí? O muy limpio luego de lavarlo, es que se puede reusar realmente, ¿sí? Es un caso comprobado, ¿cierto? Que nosotros los seres humanos, ¿sí? Lo que hacemos es que compramos un frasquito, ¿cierto? Que contiene, qué sé yo, mermelada, está ahí la mermelada, ¿sí? Y luego que la acabamos, la mermelada, y el frasquito es bonito y tiene un grabado simpático ahí, entonces pues uno deja el frasquito en la casa, ¿cierto? Y luego lo usa para tomar ahí agua o leche, lo que sea. Y eso no lo hago yo, sino lo hace mucha gente, millones de gente lo hacen en el mundo, entonces se rehúsa, ¿sí? La tendencia nuestra es a rehusar más el vidrio, ¿cierto? A nivel industrial también, ¿sí? Si hay un frasco grande de 5 litros de mayonesa en un restaurante, es muy probable que el dueño del restaurante que compró ese frasco grande de 5 litros de mayonesa, después de que se acaba la mayonesa, lo lave, ¿cierto? Lo llene de tierra y plante una mata, una planta, ¿sí? Siembre una planta ahí y luego matera el frasco, ¿sí? Entonces digamos que la gran ventaja que tiene el vidrio es que, digamos, de forma natural tendemos a reusarlo más, ¿cierto? Sin embargo, lo que nos pasa con el plástico es diferente. Cuando estamos hablando de plástico, si se dan cuenta, el plástico tiene un periodo para pérdida de propiedades mucho más corto, ¿sí? Fíjense esto, 300 años nada más, ¿cierto? Luego de este lapso de tiempo, el plástico también puede perder algún tipo de detalles físicos o propiedades físicas, ¿cierto? Como color, como dureza, nunca deja de ser plástico, ¿cierto? Pero después de un periodo de 300 años, pues puede cambiar sus condiciones de dureza, sus condiciones de color o algo así, pero no se degrada por completo nunca. ¿Listo? Sin embargo, el gran problema que afrontamos con los plásticos es que no los reusamos de forma correcta, ¿sí? El vaso de plástico que nos dan a nosotros con una bebida, qué sé yo, sin querer hacer propaganda, pero pues en Juan Valdez o en Starbucks nos dan nuestra bebida en un vaso de plástico y usted no se lleva el vaso para la casa para lavarlo. Eso no ocurre, ¿sí? Nos parece que no, y de hecho no es agradable luego usar ese vaso otra vez. Entonces lo usa uno, se toma su bebida y lo bota, ¿cierto? Ojalá lo bote en la caneca que es, en la de reciclaje, ¿cierto? Entonces, pues no estamos acostumbrados a reusar los productos plásticos y por eso hablamos de un muy bajo índice de reuso, ¿listo? Comparado con el plástico, ¿listo? Ahora, hablando de, permítanme por acá, la alerta global. Entonces, como les comentaba, yo llevo dedicado a la academia 100% de profesor de planta ya 7 años, pero previo a eso, como les dije, pues trabajé desde la gerencia de plásticos en 2 empresas y luego fui importador de resinas plásticas aquí en Colombia. Y me ocurrió una cosa muy simpática cuando mi hija, pequeñita en esa época, ya está más grande, pero entonces asistía pues al jardín infantil
y un día tuvo que contar allá en su jardín infantil. Pues la actividad era, por favor, cuenten sus padres a qué se dedican, ¿cierto? Entonces, cuando ella contó, mi papá trabaja en una empresa de plásticos, los demás niños le decían, oye, tu papá se dedica a matar el planeta. Sí, entonces fue chocante, ¿no? Fue una cosa que, Dios mío, ¿cómo así? El enemigo no es el plástico, básicamente, ¿sí? El plástico es un material inanimado que no toma decisiones de atacar a nadie, básicamente, ¿sí? Me parece que esa alerta global no es tanto generada por un material que hace o deja de hacer cosas, ¿cierto? Sino más bien somos nosotros, ¿no? Que decía hace un rato, la tendencia nuestra no es a usarlo bien, sino a usarlo mal, ¿cierto? Entonces digamos que la, quien está realmente mal somos nosotros, ¿sí? No importa si somos pequeños o somos grandes, lo vamos a desechar en lugares inapropiados, ¿cierto? Entonces el monstruo, ¿sí? El verdadero monstruo no es el plástico, el verdadero monstruo somos los humanos, que no lo sabemos usar, ¿sí? Como es, ¿sí? El plástico solito no se está encargando de acabar con ningún planeta, ¿cierto? Somos los humanos que no lo sabemos usar de una forma correcta. Ojalá aprendamos cada vez a usarlo mejor, ¿cierto? Pero no es el hecho de echarle la culpa de una u otra cosa a un material inanimado que en realidad no toma decisiones, ¿no? Ni tiene conciencia ni nada, sino somos nosotros los que lo usamos mal y lo usamos en cantidad, ¿sí? Entonces es importante tener presente eso, básicamente. ¿Listo? De hecho, el plástico, y previo a pasar a esta parte de los orígenes del plástico, el plástico, más allá de ser un villano, y no soy precursor del plástico ni nada por el estilo, pero sí a nivel histórico tenemos que tener claridad en una cosa. Las resinas plásticas han salvado al mundo de la extinción muchas veces, a la humanidad, ¿cierto? Y la última fue hace unos pocos meses. Quizá la pandemia última, esta en la que aún estamos saliendo. Me gusta hablar de post-pandemia, pero no sé si estamos ya post o seguimos en la última oleada de la pandemia. Pero fíjense que agentes biológicos como el COVID-19 o en el pasado otras enfermedades, la única forma con la cual pudimos los seres humanos hacernos seguir viviendo, seguir existiendo, fue a través del uso de materiales plásticos, ¿sí? Que ofrecen barrera, ¿cierto? Al paso de virus o de bacterias de un lado al otro, ¿sí? Cuando un médico atiende a una persona contagiada con alguna cosa, si no existieran materiales plásticos, no podría protegerse el médico y no podría salvar a la persona que está enferma. Entonces, ese villano a veces no es tan villano, si nos damos cuenta, ¿sí? Es más el salvador de la humanidad a veces, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando es el caso de aislar materiales contagiosos, ¿cierto? Enfermedades, virus, bacterias, la barrera que ofrece el plástico ha permitido que existan posibilidades de salvar a mucha gente, de hecho. ¿Listo? Y también cuando surgió el plástico, también permitió un desarrollo industrial, pues grandísimo, ¿cierto? Porque una ventaja que tiene el plástico es que es muy eficiente en todo lo que hace. ¿Sí? El plástico tiene barrera, ¿sí? A contaminación, tiene barrera a humedad, tiene barrera a cantidad térmica también, es liviano, ¿cierto? Y además comparativamente con otros materiales es mucho más económico. ¿Sí? Entonces el crecimiento de muchas industrias, ¿sí? A nivel mundial se ha derivado del uso de los plásticos. ¿Sí? Entonces el crecimiento acelerado de la economía de muchas industrias ha sido porque han podido usar el plástico. ¿Sí? Por eso es que muchas personas y muchas industrias pregonan que odian el plástico porque es el enemigo número uno de la humanidad, pero no lo pueden dejar de usar en sus industrias porque migrar a otros materiales representaría un incremento en costos, pero exponencial. ¿Sí? Entonces, digamos que de dientes para afuera, si usas esa expresión aquí en Colombia, uno puede decir
terrible el plástico, ¿sí? Pero en mi empresa lo sigo usando porque si me cambio para el vidrio, para el papel o para el aluminio, ¿sí? Seguramente me cuesta más, ¿sí? Y mi producto queda menos protegido, ¿sí? No lo puedo transportar seguramente de un lado para otro. Cuando ya lo pongo en vitrina, en exhibición, no estaría seguro ante agentes contaminantes. Entonces, pues es una dualidad, ¿no? Ese es el villano, pero nos salva cada rato. Entonces, también es un poquito crear conciencia acerca del plástico, ¿no? Pido excusas por ese plástico, lleva tilde, no lo puse ahí en la parte de arriba, perdón por ese errorcito de ortografía. Listo. Ahora, cuando hablamos del plástico viene del petróleo, básicamente. ¿Sí? Entonces, digamos que el plástico, así como la parafina, así como la gasolina, es un derivado del petróleo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Colombia solamente existe una empresa que fabrica estos pellets de plástico, si se dan cuenta, esas pepitas, ¿sí? Son el resultado de una refinería, ¿cierto? Que aquí en Colombia es Ecopetrol. Hay cantidad de empresas extranjeras de las cuales importamos en Estados Unidos, ExxonMobil, está Dow Chemical, está Chevron Phillips, hay cantidad, ¿no? De Europa pues es Repsol, ¿sí? Pero el único fabricante de estas pepitas, que son los pellets aquí en Colombia, es Ecopetrol, ¿sí? Entonces el proceso técnico de la creación del plástico, ¿sí? Se lleva a cabo con, estas pepitas salen de la reacción de la refinería, ¿cierto? De los reactores allá en la refinería. De hecho, Ecopetrol tiene 2 refinerías aquí en Colombia, una en Barranca Bermeja, es en Santander, es muy, no muy antigua, pero lleva mucho tiempo en operación, ¿sí? Décadas, ¿sí? Y la otra queda en Cartagena, que sí es muy, muy moderna. Se habla de que es la más moderna de Latinoamérica. En realidad no he hecho la investigación, pero sí he estado allá y es muy moderna. Las velocidades de producción son muy, muy, muy grandes comparada con Barranca Bermeja. Y allí, digamos, en la diapositiva anterior, se producen diferentes resinas. Está el polietileno, ¿sí? Polipropileno, poliéster, poliestireno. Este poliestireno, ¿sí? Espumado es el licopor, ¿no? El que va por dentro de las cajas para proteger a veces electrodomésticos, televisores, lavadoras. Ese que es como una espuma rígida es el poliestireno, ¿sí? El poliéster, que puede ser el mismo PET, que decimos PET, es el poliéster, que puede ser de 2 formas. Puede ser las botellas de agua, algunas son de PET, ¿cierto? Las más rígidas. Y también puede ser usado para fabricar prendas de vestir, ¿sí? Lo hacen como un hilito, se teje y hay camisetas, por ejemplo, de poliéster, ¿no? El polipropileno puede ser también para botellas de agua, las más delgaditas, que uno puede girarlas así, son de polipropileno, ¿cierto? Y también está en película, ¿no? Que está el BOPP y el MOPP, que son películas de polipropileno. Y el que más trabajé yo cuando estaba en la industria fue el polietileno, ¿sí? Que puede ser de 2 formas, de alta densidad o de baja densidad, ¿sí? Y se usa para hacer bolsas, ¿cierto? De una película para bolsas, digamos. El de alta densidad, no sé si ustedes entienden esta comparación. Cuando uno va al supermercado, ¿sí? Y le dan su bolsa en la que uno empaca sus compras, esa bolsa que es un poquito menos translúcida, es más opaca, que cuando uno la arruga así suena, esa bolsita es de polietileno de alta densidad, por ejemplo, ¿sí? Es menos translúcida y al arrugarla suena, ¿listo? Pero hagan de cuenta, la bolsa en la que viene empacado el arroz o viene empacada el azúcar, ¿sí? Que es más translúcida, ¿cierto? Y al uno hacerla así no suena y que es más brillante, ese es polietileno de baja densidad. Entonces hay 2 tipos de polietileno. Pues está el lineal, que son otras variaciones, ¿cierto? Y se usan para coextrusiones para propiedades un poquito diferentes, pero digamos que esa es la clasificación de las resinas plásticas, así grosso modo, porque pues no tengo tanto tiempo para seguirlo explicando. Y acá sí hablamos ya de estos pellets, son el insumo para crear las bolsas de plástico, ¿listo? Eh, la ¿cómo lo puedo decir? El proceso técnico, ¿sí? O industrial que usamos para crear las bolsas o las botellas de plástico, ¿sí? La botellita de plástico o la bolsa, se crean a través de algo llamado la extrusión, ¿sí? Entonces, ¿extrusión qué es? Uno alimenta acá en este embudo
uno alimenta los pellets, las pepitas de plástico, que llegan a ese tornillo, un tornillo sin fin que las va transportando y además las va calentando, ¿cierto? Luego llegan aquí, ya y se forma como una pasta, ¿sí? Se derrite, es una pasta de plástico acá, llega a un cabezal de soplado, donde es soplado, ¿sí? Sale como una burbuja, ¿sí? Y esta burbuja llega luego a unos rodillos colapsores que los va enrollando, en el caso de las películas, o llega a un molde que lo soplan, ¿sí? Y queda con la forma de la botellita. Puede ser ambas formas, para película, ¿sí? O para ya termoformados o películas, básicamente. Entonces, ese es el procedimiento industrial que se usa para llevar a cabo, ya sean bolsas o botellas de plástico, ¿sí? La extrusión. Cuando uno hace coextrusión, son varios tornillos de estos y varios tolvas o varios embudos como estos, alimentando un mismo cabezal, ¿cierto? Y se hacen películas mixtas entre alta, baja densidad, polipropileno, PET, diferentes resinas, ¿cierto? Un ejemplo clarísimo de eso es la película para el empaque de leche, la que decimos UHT. Donde están las bolsas de UHT, son películas que tienen una coextrusión de 12 capas, ¿sí? Ahí tiene baja densidad, alta densidad, tiene polipropileno, ¿sí? Tiene PET, ¿sí? Son 12 capas que esa bolsita donde viene empacada la leche, esa película es una obra de ingeniería, pero lo más bonito de este mundo, porque por esa coextrusión no pasa ningún agente biológico, ¿sí? Por eso es que esa bolsa de UHT, uno puede empacar la leche ahí. De hecho, UHT quiere decir Ultra High Temperature, y eso es lo que le pasa a la leche previo a que la meten allá. La ponen a una temperatura muy caliente, ¿sí? Casi a punto de ebullición, luego a punto casi de congelarse y la meten en esa bolsa. O sea, ahí no quedó adentro ningún agente biológico, nada vivo, quedó allá solo la leche. Y la meten en esa película que ofrece tanta barrera que se habla de que esas bolsas de leche empacadas en la coextrusión para leche y que han pasado previamente por UHT pueden dejarlas fuera de refrigeración hasta 4 años y no se va a dañar la leche allá adentro. Entonces, pues es una obra de ingeniería bien interesante. Entonces, coextrusión es la forma en la cual se fabrican las películas o las botellas. ¿Listo? Ahora, hablando de, bueno, hay un mito, ¿no? Hay un mito que es el mito del plástico biodegradable, ¿sí? El plástico biodegradable, tal como los unicornios, no existe, ¿sí? No hay plástico biodegradable, ¿sí? El plástico es una molécula inmortal, ¿sí? Va a estar allá toda la vida, nada la va a destruir. De hecho, ese es el problema, ¿sí? Que no se va a biodegradar de ninguna forma. Esa fantasía de el plástico biodegradable nos lo han vendido a través de algo llamado la fotodegradación, ¿sí? Es lo siguiente, acá en este embudo, ¿sí? En vez de meter solamente pellets de plástico, ¿sí? De polietileno o cualquier resina, también se mete, pero en un porcentaje muy chiquito, algún agente biológico, ¿sí? Cascarilla de arroz, micro rayada, ¿cierto? Alguna gente, plátano, fécula de plátano, muy chiquitico allá, en un porcentaje muy chiquito. Entonces, aquí a nivel celular, a nivel atómico, pues queda ya metido en estas películas de plástico, donde eso ya queda en un porcentaje muy chiquito, ¿sí? Queda un agente biológico metido allá. No está mezclado con el plástico, está conviviendo con el plástico acá, un agente biológico en un porcentaje muy pequeño, ¿cierto? Tanto aquí como aquí. Y lo que algunos, digamos, personas, ¿sí? Llaman la bolsa biodegradable, ¿cierto? O la botella biodegradable, es por lo siguiente, cuando uno pone esto en el sol, ¿cierto? Las moleculitas pequeñas de ese agente biológico, ya sea cascarilla de arroz, fécula de plátano, allá a nivel molecular metido allá, reacciona con la luz del sol y se llama la fotodegradación. O sea, se fotodegrada y efectivamente la película de plástico deja de existir como película de plástico. Se rompe en millones de pedacitos, ¿sí? Igual la botella. Entonces,
usted puede dar puestos allá en un relleno sanitario o en una parte donde, en un basurero, pues, en general. Puede poner esa bolsa o esa botella, la puede poner allá, ¿cierto? Y por el efecto del sol, ¿sí? Sí se va a destruir. O sea, usted va a dejar de ver la bolsa o la botella, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Usted la dejó de ver, pero el plástico no dejó de ser plástico. Se convirtió en una ralladura de plástico que quedó botada allá en donde sea, o en el mar, o donde sea, y esa peor, ¿sí? Porque esa ralladura de plástico que quedó allá, se la comen los animalitos, se las comen los cerditos, se la comen las vaquitas, se las comen los peces, y cuando usted va y come su carne de res o de cerdo o pescado, que come también plástico, ¿no? Porque es que le parecía incomodísimo ver la bolsa completa allá botada durante 1000 años, ¿cierto? Entonces quiso inventarse que eso era plástico biodegradable para dejarlo de ver, ¿sí? Y entonces pues se volvió una ralladura de plástico que nadie está viendo, pero está quedando peor en todas partes. Entonces pues es una cosa complicada, pero sí, plástico biodegradable es una cosa que no existe. Sí existen desarrollos muy interesantes y muy buenos de películas, ¿cierto? A base de yuca, a base de papa, que han logrado cierta resistencia, ¿no? No unas condiciones tan estables como el plástico, ¿cierto? Pero son películas que simulan el plástico y que sí son biodegradables. De hecho, responden al agua, a la humedad y se degradan de una u otra forma y existen muy buenos desarrollos en este momento en ese sentido, pero plástico biodegradable pues es una cosa que no existe o por lo menos hasta el momento no lo he conocido. ¿Listo? Ahora hablando del mercadeo, básicamente, el mercadeo. El empaque plástico, ¿sí? O el empaque cualquiera que sea, si se dan cuenta que es el empaque plástico o el empaque de cartón, aquí la caja de los cornflakes es pues cartón y esta bolsita de leche que decimos pues es un empaque pues en plástico, ¿no? El que decíamos que es la coextrusión de 12 capas para la leche o HT es este, básicamente. Cumple dos funciones, ¿sí? Básicamente, protección, ¿sí? La protección se encarga de que el producto se mantenga inalterado y conserve propiedades que el consumidor va a buscar en el producto. Frescura, en el caso de la leche, sabor, frescura, ¿listo? En el caso de los cornflakes, pues obviamente será el crunch, que esté crujiente, que esté fresco, que esté con buen sabor, ¿sí? Pero entonces, aparte de esa protección que le da el empaque a los productos, también está la promoción, ¿cierto? Entonces aquí, Megalitro, Alquería, la marca, no sé qué, leche, acá, Cornflakes, la marca Kellogg's, está allá. Entonces, cumple dos funciones importantísimas y ambas son por igual importantes. El empaque protege el producto y además nos permite comunicar acá información acerca de productos, protección y promoción. ¿Listo? ¿Por qué hablo de esta parte de protección? Porque aquí algunos fabricantes se atreven y pues lo he visto en varios fabricantes y no quiero mencionar nombres porque pues es una cosa delicada. Imprimen en la bolsa el tema de esta bolsa es biodegradable, ¿sí? Es un poquito el tema de desinformación, ¿no? Esta bolsa es biodegradable, pues no es verdad, ¿sí? Sin embargo, lo imprimen y ponen el simbolito de reciclaje al lado. Entonces, la bolsa sí es reciclable, ¿sí? Más no biodegradable. ¿Sí? Entonces, digamos que esa parte de información, recuerdo en la película esta bueno, soy fanático de los cómics, en la película de Spider-Man, la primera, por allá en el año 2001, 2002, que el tío le decía, con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿sí? Creo que los mercadólogos vivimos lo mismo, con un gran poder de comunicar, ¿cierto? También viene una gran responsabilidad de comunicar verdades, no mentiras. Entonces, pues, delicado el tema de imprimir en una bolsa biodegradable, pues me parece que es delicado el tema también por ese lado. Y acá, entonces, lo que decíamos hace un rato, la gran virtud del plástico es que es demasiado eficiente, ¿sí? Es eficiente para todo lo que hace, ¿sí? Es eficiente y no es tan costoso, ¿sí? Es una resina que es buena, bonita y barata
como dicen aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, se comporta muy bien en todo escenario, ¿cierto? Sirve para cantidad de aplicaciones y es comparativamente menos costosa que otras. O sea, acá está el vidrio, el papel, el cartón, el aluminio. Son menos eficientes en algunas cosas, ¿cierto? Pero generalmente sí siempre son más costosos, ¿cierto? Que el plástico, ¿sí? De ahí que todos los industriales, no todos, sino la gran mayoría, deciden usar plástico porque tiene un buen costo y se desempeña muy bien en la mayoría de tareas a las cuales se le enfrenta, básicamente. ¿Listo? Y aquí, hablando ya para cerrar, que creo que me extendí en mi tiempo, me ocurre siempre eso. Estamos hablando de dos de las cosas que se deben hacer. La primera sería reciclar, tratar de usar los canales de reciclaje que estén disponibles en nuestras ciudades, ¿sí? Para que las mismas industrias que usan el plástico lo puedan reusar realmente, ¿sí? Y pues nosotros en la casa tratar de al máximo reusar lo que no reciclemos, reusarlo, ¿cierto? Y hay una tercera R que no puse ahí, que es la de reducir, ¿no? Que de una u otra forma las industrias que vean que lo pueden hacer, reduzcan la creación de empaques plásticos de origen, sería pues importante, pero pues para la comunidad en general sí es lo más pues fácil apoyar todo el tema de reciclaje con seriedad, ¿sí? Disponer en las bolsas que es, o en las canecas que es, los materiales plásticos y tratar de hacer reuso, básicamente, de las bolsas o botellas que no les lleguen a sus manos, tratar de reusarlas o reciclarlas. Creo que hasta llegar a mi intervención el día de hoy. Agradezco mucho la atención y quedo pendiente de las preguntas. Mil gracias. Muchas gracias, Germán. Súper interesante tu exposición. Eh, entonces, invitamos a los asistentes a formular alguna pregunta para nuestro expositor. Mientras alguien se anima, Germán, me gustaría preguntarte. eh, Tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a estos envases plásticos, entre comillas, que te referiste hace un rato, que no son plásticos, sino son de fécula de papa, por ejemplo, que en algún momento yo tuve contacto con algún fabricante de fuera también, estábamos mirando el mercado. Eh, tuvo una relativa penetración en el retail este empaque, pero como que ya desapareció, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué desapareció? De repente es menos eficiente que el plástico plástico. Y en segundo lugar, dado pues que el plástico, como bien has dicho, no es el monstruo somos los consumidores que no sabemos pues disponer de los desechos, eh, de repente los fabricantes de productos de consumo eh, o fabricantes de envases deberían promover eh, algunas actividades de reciclaje. Se, es de repente eficiente, es rentable, la industria del reciclaje del plástico, principalmente el PET, ¿no? Que es el más voluminoso, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto, por favor? Profe, claro que sí. Mira, la primera pregunta que me hacías básicamente es por desempeño. Básicamente, esos desarrollos que yo comentaba que son a base de papa o de yuca, son películas que definitivamente son usables para algunas actividades, pero el desempeño de la película en cuanto a resistencia, protección del producto, ¿sí? Y barrera a la contaminación es inferior a la del plástico. Entonces, sí, también aquí en Bogotá y en Colombia en general tuvo penetración al comienzo y aceptación también muy buena, pero con el tiempo empezó a revelarse que obviamente la apariencia era parecida a la del plástico, la textura también parecida, porque pues eran películas de una apariencia bonita, se dejaban imprimir, de hecho, se podía imprimir ahí la información, pero a largo plazo la respuesta en cuanto a protección del producto no era la mejor. Entonces digamos que los fabricantes otra vez habían migrado a películas como estas, pero regresaron al uso del plástico convencional.
Y la otra que me decías en tema de reciclaje, pues fíjate que hay dos factores ahí. El usuario final, las personas del común como nosotros, cuando finalmente entramos en la onda de reciclar, ¿cierto? Porque ha sido difícil, la gente es reacia a hacerlo. Entonces, pues también tiene que ser complementado con el tema de la recolección de basuras a nivel estatal, ¿sí? Porque a veces ocurre que las personas en las casas o en las oficinas efectivamente botan los desechos en diferentes bolsas. Digamos, aquí en Bogotá hay una convención que la bolsa negra es para desechos ¿cómo se llama? Orgánicos, ¿sí? Y la bolsa blanca es para reciclables, ¿sí? Pero uno a veces ve, cuando pasa el camión de la basura, van y echan en la misma parte las dos cosas. Entonces, también tiene que ser complementado por acciones públicas, que la gente entre en el tema de la conciencia. Yo creo que a nivel industrial sí se promueve el hecho de que se recicle, pero también para los industriales y las fábricas es un proceso adicional, reciclaje, básicamente. Entonces tienen que limpiar las botellas que les llegan, entonces les hacen un reproceso que es para ellos costoso, entonces lo apoyan a veces, pero también les cuesta más hacerlo, entonces creo que no lo apoyan del todo. Es mi percepción. Ok, muchas gracias, Germán. Ahí, Andrea Cruzado está levantando la mano. Adelante, Andrea, puedes tomar tu Buenas micro. noches, disculpe, ¿me pueden escuchar? Sí, 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 perfecto. Ok, buenas noches. Puntando la idea de su diapositiva en la cual señala protección y promoción, ¿cree usted que las grandes empresas del mundo claramente deben tomar responsabilidad sobre ellas? ¿A qué voy con esto? Que si bien es cierto, la promoción se hace de distintos modos, ya sea televisiva, propagandas, etcétera, también se puede, disculpe, como usted menciona, el plástico no se va a poder eliminar nunca del planeta, ya que de por sí lo necesitamos para vivir. Pero ¿por qué no incluir en el esto de promoción ideas para reciclar? Creo que se podría dar en promociones o se podría decir, programas televisivos, o en la misma etiqueta decir, este producto puede ser reciclado de distintas maneras, se puede explicar y reutilizar. Creo que sería un buen incremento para que la gente tome conciencia, ya que está viendo que las grandes empresas también se preocupan por eso. sí, de acuerdo contigo 100%. Creo que es una iniciativa muy, muy importante la que tú propones y la han puesto en marcha, de hecho, muchas empresas. En el caso donde que uno, nada más existen pues máquinas, ¿no? Que te das cuenta que insertas la botella de plástico y te da una monedas o te da un tiquete de descuento. Entonces creo que esa iniciativa de que se apoye desde la industria el reciclaje, creo que es muy loable de la empresa que lo haga, así no reciba algún beneficio, digamos, inmediato a nivel económico. Creo que sí es importante que la industria entre en esa onda de apoyar iniciativas de reciclaje y que venga la instrucción ahí, ¿no? Entonces, traiga 3 botellas y le damos un producto gratis. Cosas por el estilo que se han visto también aquí en Colombia, creo que también en Perú y también en Norteamérica también se ve que llevas empaques vacíos y te dan de pronto un producto gratis. El caso de alguna bebida gaseosa, que tú llevas algunos empaques vacíos y te dan una bebida nueva por tu entregar esos empaques vacíos. Creo que es una iniciativa genial y me gustaría, tal como tú lo dices, me gustaría que más empresas lo hicieran. Muchas gracias por su respuesta. Me Mm, pareció una reunión muy informativa, la verdad. Te agradezco mucho y es con todo gusto. Gracias, Andrea. ¿Alguna pregunta adicional para el profesor Germán Castro? Creo que en el chat había una, profe, no sé. Me parece que no. Ok, Ahí te están agradeciendo, te están felicitando en el chat. muchas gracias. Me parece que no ha habido alguna pregunta. Sí. Y
el PET, ¿cuál de los polis es? No estoy hablando del Politécnico Gran Colombia. ¿Cuál de los polis es el PET, Germán? Es el poliéster. El Ah, el poliéster. poliéster, ¿no? Ya, ok. Sí, sí, señor. Ya. Que decíamos que puede ser la botella de PET para el empaque de agua y otros líquidos, o puede ser que lo hacen como en hilitos y lo pueden tejer y hacen prendas de vestir también. Sí, ¿no? Sí, pues, esa es la industria del reciclaje, ¿no? Por eso preguntaba qué tan rentable puede ser, pero ya tú comentaste que el proceso de recolección es la parte complicada, ¿no? Total, todo el tema de logística inversa tiene que ser muy bien establecido para que se logre lo que se quiere. Y además que cuando ya es para reciclaje de botellas, digamos, de productos alimenticios, ya sean bebidas, agua, lo que sea, ese proceso cuando ya se usa ese plástico en reciclaje, no puede ser usado para empaque de bebidas, sino para otros usos, para hacer sillas, para hacer algo más que no sea de alimentos. Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias, Germán. Súper interesante. Ahí evidencia pues la importancia y el impacto que ha tenido tu exposición en el chat, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias, es un gusto. Bueno, entonces pasamos a nuestro segundo expositor. Nos acompaña también el señor Patrick Huggard. Él es director corporativo de desarrollo sostenible en Alicorp, ¿no? Sabemos, Alicorp, la principal empresa de alimentos del Perú, muy grande, que está presente pues no solamente en Perú, sino en Sudamérica, ¿no? Nos va a exponer el tema sostenibilidad, el nuevo estándar de acuerdo a los mercados, ¿sí? Patrick tiene un Global MBA por INCAE Business School, realizó estudios en el Executive Education Program de Harvard Business School, es economista por la Universidad del Pacífico, fue Country Manager en 2030, Water Resources Group del Grupo Banco Mundial, que el proyecto o él fue responsable de promover alianzas entre grandes empresas públicas y privadas y la cooperación internacional para aumentar el acceso al agua y saneamiento de la población. También fue gerente de marketing, de responsabilidad social corporativa y PR, relaciones públicas en Toyota el Perú. Ocupó cargos en UNICEF y Perú Sostenible. Y como les dije, actualmente es director corporativo de desarrollo sostenible en Alicorp. Patrick, muchas gracias por tu asistencia. Te dejo, no te quito más protagonismo. Y adelante, Patrick. Muchas gracias, Juan Miguel. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Okay. Nada, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Yo voy a tratar de hacer una presentación. Yo entiendo que el tema de esta reunión es el Green Marketing, pero yo voy a tratar de ir un poco más allá del tema green puro y hablarles de sostenibilidad con algunos focos o algunos énfasis en los temas que tienen que ver más con la parte ambiental. Y esto lo hago por una sencilla razón, y es que la sostenibilidad y la tendencia creciente sobre el interés que existe en los temas de sostenibilidad hace que las tres dimensiones de la sostenibilidad, como vamos a ver dentro de breves minutos en la presentación que voy a hacer, hace que las tres dimensiones estén perfectamente, estén sumamente articuladas y entrelazadas entre sí, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si es que ya pueden ver mi presentación. Sí, se puede ver, Patrick. ¿Se ve en modo presentación? Se ve presentación, sí, la presentación, sí, se ve en modo presentación. De acuerdo. Esta es una presentación que tiene muchas cifras, muchos datos y muchos ejemplos, ¿no? Yo he querido tratar de ser como bien práctico y llevar el tema a cuestiones que están en este momento vigentes en los mercados, sobre las cuales voy a ir comentando. Y sí les pido, yo no veo a todos los participantes, pero sí les pido si tienen alguna pregunta, que levanten la mano, interrumpan y podamos hacer esto un poco más dinámico, ¿no? Así que primero quería comenzar con una definición, ¿no? ¿Qué cosa es la sostenibilidad? Y es la creación de valor. Este es un concepto de creación de valor, está
no diría que está de moda, pero está muy vigente, ¿no? Cómo una compañía, a partir de su actuación en un espacio determinado, un mercado, crea valor para los accionistas, valor para la misma empresa, pero también valor alrededor de la operación con la sociedad, ¿no? Y el concepto de creación de valor está muy vinculado a el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo, ¿no? Mediante las prácticas del negocio que tiene la organización, como dice ahí en el slide. Y cuando hablamos de sostenibilidad o de ESG, como ven las siglas aquí arriba en el título, ESG son las siglas de Environmental, Social y Governance, ¿no? Ambiente, sociedad y gobierno corporativo son las tres dimensiones que se suelen abordar desde la sostenibilidad. Podemos notar que todas las empresas tienen un impacto positivo o negativo en el lugar en el que operan, en el mundo en general, ¿no? Y que estos impactos, si los cuantificamos, si los pudiéramos medir y hacer una ecuación de sumas y restas de cada uno de estos impactos, podríamos tener el impacto total de la sociedad. Es importante que las empresas traten de medir, evaluar sus impactos. No siempre es posible y esto no se puede llevar a una sola divisa, a una sola unidad de medida y poder decir, bueno, mi impacto al final entre las sumas y restas es positivo o negativo, porque son medidas muy dispares que no necesariamente son comparables, no hay una métrica única, pero sí son importantes para entender cuál es el foco y la dirección que debe dar una compañía cuando diseña una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y les voy a poner aquí un ejemplo de lo que me tocó hacer a mí cuando llegué a la compañía en la que estoy hoy día, llegué a Licorp, y cómo hicimos un proceso de construcción de nuestra estrategia de sostenibilidad, donde luego ustedes van a ir notando el peso específico que va tomando que van tomando los aspectos ambientales como una de las prioridades que sobresale y destaca cuando uno hace referencia a los temas de sostenibilidad. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de cómo las empresas tienen un impacto en los mercados y en las sociedades y en el mundo, ¿no? Donde operan, y cómo estos impactos positivos o negativos pueden ser una guía importante para plantear estrategias de largo plazo, estrategias de sostenibilidad para las compañías. Cuando nosotros, y esto es un ejemplo de lo que hicimos nosotros, esto lo hicimos de la mano de un equipo de consultores especializados, que nos trajeron una metodología que desde mi punto de vista es una metodología muy simple, que les voy a contar un poco cómo funciona. La metodología es de ellos, pero yo les quiero contar el caso específico sobre el cual trabajamos nosotros. Cuando nosotros planteamos nuestra estrategia de sostenibilidad, lo primero que hicimos fue un análisis de materialidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que, a ver, yo les podría poner un ejemplo. ¿Por qué nosotros como compañía decidimos trabajar en temas de bienestar del consumidor, por ejemplo, en temas ambientales o en temas de desarrollo de comunidades, y no nos enfocamos, un poco siguiendo la temática de la exposición anterior, hacemos esfuerzos en reducción de uso de plásticos, pero no nos enfocamos, por ejemplo, en promover el golf infantil en zonas rurales, ¿no? ¿Por qué tomamos una decisión de irnos sobre un tema y no irnos en otra dirección a abordar otro tema? Podríamos decir que el golf es un deporte que promueve una serie de valores, que genera una serie de oportunidades, que puede cambiar, puede desarrollar a las personas. Sí, seguramente sí. Pero no es un tema que sea materialmente importante para nosotros como compañía. Somos una empresa que tiene un portafolio de productos muy amplio que utiliza plásticos en sus empaques y que sus impactos, ¿no? Lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, estaban relacionados con nuestra operación. Y nuestra operación, al utilizar plásticos para los empaques, deberíamos poder nosotros evaluar, cuantificar, medir y tratar de reducir esos impactos. Ya hemos aprendido hace minutos que no existe plástico biodegradable, entonces deberíamos tratar de reducir el consumo de plásticos para poder disminuir nuestro impacto. Entonces,
lo primero que hacemos es un análisis de materialidad. Y este análisis de materialidad nos dice, oye, mira, el plástico es más interesante o más importante, más relevante, es materialmente importante para ti como compañía, de manera que es prioritario eso frente al golf infantil en zonas rurales, ¿no? Entonces, este ejercicio de materialidad, que yo les estoy poniendo dos ejemplos extremos, nos permite determinar cuáles son los temas relevantes sobre los cuales debemos trabajar. Una vez que tenemos definidos los temas relevantes, y el proceso de identificación de estos temas es un proceso de consulta, de indagación y de averiguación de cuáles son las expectativas de nuestros principales grupos de interés, ¿no? O sea, nosotros no nos sentamos y nos imaginamos cuáles son los temas importantes. Identificamos a nuestros grupos de interés y empezamos a entender cuáles son las expectativas que tienen nuestros consumidores, la prensa, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, nuestros inversionistas, y voy a hablar mucho del tema de inversionistas, no vamos a hacer fórmulas matemáticas, no se preocupen, vamos a hablar de cómo el mundo de las inversiones va teniendo algunos direccionamientos importantes hacia temas de sostenibilidad, pero analizamos las expectativas que tienen estos grupos de interés y ahí es donde identificamos estos temas materialmente importantes para incorporarlos dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad y abordarlos tratando de evolucionar y reducir los impactos ambientales, los impactos en cada uno de los temas que son importantes. Una vez que los tenemos identificados, tomamos una serie de acciones estratégicas, ¿no? Como está aquí. Acá dice comply o cumplimiento y dice compete, ¿no? Estas son dos definiciones que es interesante abordar desde este gráfico. Cuando tú tienes una lista de tus ámbitos materialmente importantes, ¿no? Los vas a colocar en una escalerita, ¿no? ¿Cuáles quiero yo enfocarme y tener en este ámbito material, este tema específico? Yo quiero estar a nivel de cumplimiento. Por ejemplo, voy a usar el mismo ejemplo del plástico, ¿no? Yo podría decir que en plásticos yo simplemente quiero alinearme con las regulaciones y los requerimientos de la industria, y ahí me quedo. Uso los plásticos que están permitidos, adopto todos los lineamientos de inocuidad y que se pide para poder empacar mis productos y lo lanzo al mercado y se acabó. Si me exigieran tener alguna responsabilidad adicional, la implemento y listo, ¿no? Yo decido colocar ese tema a nivel de cumplimiento. O no, de repente decido ir un poco más allá de lo que me exige la normativa y las regulaciones, y yo voy a ser un poquito más ambicioso, me voy a poner como a nivel de paridad de la industria, porque mis pares en la industria han asumido cierta ambición un poco más allá del cumplimiento de las normas, y voy a asignar algunas metas, voy a tener acciones de mitigación, voy a establecer algunas métricas para medir el consumo y tratar de reducirlo, voy a ser como un poquito más proactivo en el tema, ¿no? O de repente decido llevar esto a un nivel de liderazgo, ¿no? Entonces no sé, a ver si alguno de ustedes recuerda alguna compañía que haya asumido una posición de liderazgo en el tema de plásticos, por ejemplo, ¿no? No sé si hay alguien que me pueda comentar eso. De repente lo pueden poner en el chat. Se animan, ¿no? Quizá la marca San Luis que le puso menos plástico a sus botellas, ¿eso es un tema de liderazgo? Exacto, exactamente. Ahí tenemos, por ejemplo, que existen, la industria del reciclaje existe, quizás no sea la más eficiente del mundo, pero Coca-Cola, a través de su producto San Luis, ha asumido una posición de liderazgo y ha salido a decir que el 100% del plástico utilizado en sus botellas es reciclado, ¿no? Y eso sin duda es una posición de liderazgo. Tendrá seguidores luego, ¿no? Pero hasta el momento su posición ha sido de liderazgo. Y luego hay otras empresas que podrían asumir una posición de vanguardismo, ¿no? O sea, este es un rol más transformacional, donde, por ejemplo, hacen inversiones importantes en investigación y desarrollo y sacan nuevos materiales. 3M, por ejemplo, es una gran compañía que hace mucha innovación y que saca cosas nuevas y que asume roles de liderazgo, y luego vienen los seguidores y luego su producto
se incorpora ya al mercado de manera masiva a través de otras marcas también. ¿Qué es lo que ocurre con este proceso escalonado, ¿no? Con los distintos niveles, cuando uno le da más énfasis, foco, impacto a los temas que decide que van a ser más estratégicos para la compañía? Lo que ocurre es que luego vienen los seguidores. Entonces los temas de vanguardismo pasan al cabo de un tiempo a ser temas de liderazgo, y luego pasan a ser temas de paridad porque todo el mundo los adopta y forman parte de la industria, y luego los reguladores deciden adoptarlos como el estándar y lo convierten en una norma general para todos, y se convierte en una regulación que todos tienen que cumplir, ¿no? Entonces, este es un proceso muy dinámico. Lo que hemos visto es que en los últimos años, o sea, yo empecé mi vida profesional en el año 98, 2000, por ahí, como practicante preprofesional, y lo que en ese momento era pionero, vanguardista, el día de hoy es un estándar, ¿no? O sea, este proceso ha evolucionado mucho y las empresas han ido adoptando estándares cada vez más exigentes, ¿no? Entonces, volviendo un poco a este esquema de cómo fue que hicimos nuestro proceso, nosotros identificamos los temas materiales, decidimos cuáles iban a estar a nivel de compliance o de cumplimiento, cuáles iban a estar a nivel de paridad, y luego decidimos cuáles iban a ser los temas con los cuales íbamos a conformar nuestros pilares, que eran los que iban a guiar nuestra ambición hacia el liderazgo y el vanguardismo, ¿no? Y sobre eso estamos trabajando el día de hoy. Pero ¿por qué es importante luego mirar estos factores estructurales? Porque imagínense que yo soy una compañía que decide que voy a utilizar el reciclaje de plástico como va a ser uno de los temas en los cuales yo quiero asumir un rol de liderazgo o de vanguardismo, ¿ok? Lo decido como una acción estratégica, pero luego dentro de los objetivos de la compañía, eso no aparece, no figura, o no existe el compromiso de la alta gerencia, o es algo que no lo comunico, entonces no tengo ningún retorno, o simplemente no tengo el equipo técnico, el equipo de trabajo que me permita, no tengo la estructura organizacional que me permite desarrollar o llevar a cabo este proyecto. Entonces, estas acciones estratégicas que guían nuestra evolución, nuestro proceso evolutivo, como lo hemos visto aquí, ¿no? Estos peldaños, esta escalerita, estas acciones estratégicas tienen que ir acompañadas de una respuesta más institucional, más de objetivos corporativos o organizacionales, donde el modelo organizacional, los objetivos de la compañía estén alineados con los objetivos de sostenibilidad. ¿Ok? Aquí yo les pongo un ejemplo de los 20 temas que para nosotros fueron ámbitos materiales. Estos son los que nosotros decidimos estar a nivel de cumplimiento, ¿ok? Y les pido que se concentren en los círculos, cuadraditos o triángulos que hay al lado derecho, y van a encontrar que en este caso hay 2 ambientales. Estos son los que están en el primer peldaño, ¿ok? Y tenemos 2 verdes. Y estos son los que están en el segundo peldaño. ¿Y cuántos verdes tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir en términos prácticos que los temas relacionados con el medio ambiente están en un nivel en el que se requiere mayor grado de foco o de impacto. O sea, tienen más importancia, que son temas en los que no nos vamos a poner a nivel de cumplimiento de la norma. Necesitamos ir más allá. Y no se olviden que estos temas materiales provienen de las expectativas que hicimos, que levantamos de nuestros principales grupos de interés. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Hasta ahora nada. Por favor me interrumpen porque no los puedo ver, así que les pido que hablen directamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando una empresa implementa una estrategia de sostenibilidad?
¿no? Ocurren tres cosas importantes, ¿no? Lo primero es que mitigas riesgos sociales y ambientales. Respondes a las expectativas de los grupos de interés. No se olviden que el punto de partida es la materialidad, que es la lista de temas que nuestros grupos de interés tienen expectativa. Y finalmente, hay una mejor articulación con el mundo de las inversiones, porque los inversionistas tienen exigencias crecientes en activos financieros que tienen mejor desempeño de sostenibilidad. Cuando uno implementa una estrategia de sostenibilidad que incorpora los temas ambientales, como hemos visto con los niveles de prioridad que les he mostrado hace un instante, cuando uno implementa una estrategia de sostenibilidad, responde a las necesidades de sostenibilidad y tiene la estrategia se convierte en una fuente de generación de valor. Cuando no responde, dificulta el esfuerzo para alcanzar a los pares. Ponerse al día luego es más costoso, es más caro, requiere más esfuerzos, uno se va rezagando y se convierte en una compañía que no está alineada con las tendencias del mercado, ¿no? Y por eso un poco el título de la charla, que es la sostenibilidad como el nuevo estándar de acceso a los mercados. ¿Qué es lo que viene ocurriendo, ¿no? Hay una situación urgente que hay que atender, ¿no? Hay una situación urgente de mitigar los riesgos sociales y los riesgos ambientales, ¿no? Esto es un desafío que lo enfrentan todas las empresas y el ambiental es el que viene con mucho más fuerza. A partir de estas reuniones internacionales, el protocolo de Kioto, las COP que vienen habiendo cada año en la que se reúnen los países y asumen compromisos, ¿no? Por ejemplo, el compromiso de Perú es reducir emisiones en 40% al 2035. Entonces, ¿cómo el gobierno peruano asume ese compromiso y cómo asegura que ese compromiso se va a poder cumplir? La única forma de hacerlo es trasladar la responsabilidad de la reducción al sector privado, porque va a ser muy difícil trasladárselo a los consumidores, ¿no? ¿Cuánta gente toma una botella de gaseosa y luego la tira y ahí está y a nadie le importa? Entonces, hay ya ejercicios en algunos países en los que se le asigna la responsabilidad a las compañías, lo que se llama la responsabilidad extendida del productor, de esa botella que está flotando en el mar. Le dicen, señores de Coca-Cola, Pepsi-Cola o la bebida gaseosa que sea, ustedes son responsables de que esa botella termine en el mar, aunque no haya tenido nada que ver la compañía, ¿no? Lo que escuchábamos hace un instante del expositor anterior es que el plástico no es el problema, sino somos nosotros los que le damos una mala disposición final. Eso es totalmente cierto. Ahora se está tratando para cumplir estos compromisos tan agresivos de reducción de emisiones y de reducción de impactos ambientales, trasladar parte de eso a las empresas. Y las empresas van a tener que responder de alguna manera. Uno puede pensar que eso está bien o que está mal, pero al margen de eso, las empresas van a tener que atender esta situación urgente. 20% de las emisiones globales de CO2 provienen de empresas de consumo masivo. 25% de la deforestación ilegal está vinculada a exportaciones de productos de consumo masivo. 58% de la población global adulta va a sufrir de sobrepeso o de obesidad en el año 2030. Eso tiene una serie de consecuencias en términos de presupuestos de salud pública enormes, ¿no? 600 billones de litros de consumo de agua provienen de las 5 principales empresas de alimentos y bebidas. Eso equivale al consumo anual de toda la población. 2.5 trillones de dólares es el costo global de los recursos dañados dada la polución de plástico en los océanos y 3.5 millones de toneladas de desperdicios sólidos producidos cada día a nivel global. Esta es una situación urgente que las empresas tienen que atender. No pueden mantenerse ajenos a esta situación. Ahora, nosotros seguramente vemos muchos de estos números. O sea, si ustedes empiezan a seguir al World Economic Forum en su
En su Instagram van a encontrar miles de estadísticas y miles de casos bonitos de empresas que invierten y que buscan soluciones que todavía son de pequeña escala, pero que esperamos que sean más allá, y esto, que crezcan más allá, y que esto pueda ser soluciones, y esto lo vemos como muy lejano, ¿no? Estos números enormes, o sea, en Perú nunca hablamos ni de billones, ni de trillones, ni de miles de millones de toneladas. O sea, esto nos parece una situación como de mercados mucho más grandes, ¿no? Pero no es así, ¿no? En Perú y en América Latina se desperdicia el 48% de los alimentos. Esos son 12.8 millones de toneladas. Nosotros estamos trabajando ahora en un programa súper interesante con ollas comunes, y cuando yo veo estas cifras, la verdad que es alucinante cómo existe tanta necesidad y existe tanto desperdicio de alimentos en este país, ¿no? Los países de la región reciclan solo el 4.5% de sus desechos. Perú, el 1.9%. ¿No? El promedio global es 13.5%. Igual es muy bajo el promedio global, pero nosotros estamos rezagados, ampliamente rezagados. La obesidad en adultos se ha triplicado en los últimos 50 años en América Latina, y es el 24% de la población regional. En el Perú, el sector agrícola consume más del 80% del agua, mientras que el uso poblacional corresponde al 4%. Aquí se le reclama mucho a la actividad minera, por ejemplo, ¿no? Sobre el consumo de agua. La actividad minera no consume ni el 11% del agua del Perú. No llega al 11%. Y muchas veces el agua que utiliza en sus procesos productivos los devuelve al cauce del río más limpio de lo que las tomó. Y, sin embargo, el sector agrícola, que es el que reclama este derecho de uso de agua, utiliza más del 80%. ¿Por qué? Porque no hay riegos tecnificados, no hay tecnología, no hay inversión, y todo esto tiene un impacto importante en el medio ambiente. El 55% de los trabajadores son informales. Eso les impide acceder a beneficios de protección social. Esta informalidad es la que impide que exista reciclaje más difundido, mejor articulado, porque el reciclaje es informal. Si hubiera una industria mucho más desarrollada de reciclaje en el Perú, si fuera más formal, sería mucho, si la economía fuera más formal, sería mucho más fácil promover este tipo de actividades. Durante el 2019 hemos tenido miles de estallidos sociales. Luego vino la pandemia, ¿no? Pero el 2019 fue un año de muchos conflictos sociales en la región, donde la población reclamaba condiciones dignas de trabajo, de vivienda, de salud, de pensiones. No se olviden el caso de Chile, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que una subida en el pasaje del metro terminó desencadenando una crisis social tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los grupos de interés, ¿no? Los grupos de interés cada vez más vienen exigiendo a las empresas que tengan respuestas más alineadas con estándares más exigentes de sostenibilidad, y aquí el tema ambiental nuevamente cobra una importancia importante. En el tema de regulaciones, por ejemplo, ya existen 127 países que tienen restricciones en el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Y esto viene creciendo. Este dato yo lo tengo del año pasado, estoy seguro que ya el número no es 127, sino debe ser mucho más, ¿no? Las expectativas del consumidor hacia los productos sostenibles crece tremendamente. 73% de los consumidores globales están modificando sus hábitos de compra, tomando en cuenta el tema medioambiental. Y ese hábito de compra está acompañado de una mayor disposición a pagar. Los colaboradores buscan que sus empresas sean ambiental y socialmente responsables, ¿no? Dentro de 3 años vamos a tener 65% de trabajadores que van a ser millennials, de consumidores, millennials y centennials, ¿no? Que tienen mucho más arraigo a los temas ambientales y sociales que las generaciones anteriores. Y esto es un tema bien interesante. Yo posiblemente no soy tan viejo, pero la generación de mis padres y yo nos parecemos más de la generación de mis hijos, que son todavía adolescentes,
y los o sea, esa brecha que hay entre yo y mis hijos es mucho mayor que la que hay entre yo y mis padres. Y lo que es una de las características más saltantes es justamente estos niveles de conciencia sobre consumo responsable, protección del medio ambiente, comportamiento ético, exigencia de estándares más altos a las compañías, ¿no? Y eso al final se traduce en que cuando tengan que ir a buscar un trabajo, van a preferir trabajar en una compañía que tenga un mejor performance social, ambiental o de sostenibilidad. Los jugadores están anunciando planes ambiciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que existe mucho más proactividad de parte de las empresas en general. Acá dice las empresas de consumo masivo, pero en el caso de las empresas de consumo masivo es el triple, pero esto se ve reflejado en todas las industrias. La mayoría, las empresas cada vez con más agresividad vienen fijando objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, y esto desde el año 2017. Toyota, por ejemplo, es una compañía que había establecido una meta de ser carbono neutral al año 2050 y acaba de reducirla al 2035. O sea, Toyota en el año 2035 ya debería ser una empresa carbono neutral. ¿Qué significa eso? Que eso ha llevado a la compañía a pensar en que ya no son una empresa de autos, son una empresa de transporte. Entonces están cambiando completamente sus modelos de negocio. Entonces van a ustedes ver, esto es algo que yo trabajé en Toyota y lo vi en Japón en el año 2012, que había sistemas de compartir autos. Si uno llegaba a una cochera y con un teléfono abría el auto y la llave estaba dentro de la guantera, manejaba el auto, lo dejaba estacionado, como las bicicletas que vemos aquí, que uno puede desactivar con un app, o como estos scooters que uno puede desactivar con un aplicativo en el teléfono, exactamente igual, pero con autos. Entonces, Toyota se convierte en una compañía de transporte, ya no es una empresa que vende autos. Y esto viene desde la concepción de que tienen que ser carbono neutrales y que tienen que ser compañías más de servicios y que el impacto que generan sus productos al medio ambiente o sus operaciones tienen que ser mitigados de alguna otra manera. Entonces, este modelo de negocio diferente les permite tomar acciones de mitigación y reducción de impactos de manera mucho más simple que producir y vender autos. En el tema de reguladores, ¿no? A ver, no sé si voy a leer todo esto, es mucha información y no sé si ya los estoy aburriendo con tanto dato, pero, por ejemplo, algunos datos interesantes. La Bolsa de México está creando un sistema para consolidar la información de sostenibilidad de las empresas listadas de forma voluntaria. En el caso de Perú, la Bolsa de Valores lanzó el año pasado un índice de sostenibilidad. Ese índice de sostenibilidad lo que hace es, las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima, se les hace una evaluación bajo el estándar del Dow Jones Sustainability Index, y según el performance o el puntaje o la calificación que saquen las compañías, se les incluye o no dentro de este índice. ¿Por qué es interesante estar en este índice o no? Porque cuando una empresa implementa estrategia de sostenibilidad y tienen mejor performance o mejores resultados de sostenibilidad, lo que está haciendo es mitigar riesgos. Entonces, al mitigar riesgos, puede ser una empresa que sea muy rentable, pero que sus riesgos están mitigados. Entonces se rompe esta ecuación de que a más riesgo, más rentabilidad. Es una empresa que tiene menos riesgos y es rentable. Y además es una empresa que va a empezar a ser preferida por los consumidores. De manera que es rentable ser sostenible. Acá hay algunas cosas interesantes también. La ley de inclusión, en el caso de Perú, obliga a las empresas de más de 50 trabajadores que al menos el 3% de ellos sean personas con discapacidad. Esto es interesante porque hay algunos esfuerzos desde el sector público, pero que la realidad no acompaña a esa buena intención, ¿no? En el Perú, para poder contratar a alguien con discapacidad que sea considerada una persona con discapacidad, esta persona tendría que estar inscrito en el CONADIS. Y lamentablemente no hay tantos inscritos en el CONADIS como para que todas las empresas de más de 50 trabajadores puedan tener 3%. Es una norma imposible de cumplir, ¿no? Entonces, pero hay cierto direccionamiento hacia temas de diversidad e inclusión. Las AFPs, ustedes saben que tienen
un volumen de fondos importantes que los invierten en distintos instrumentos financieros. El día de hoy la SBS exige a las AFPs, en realidad no es una exigencia, pero sí les propone que inviertan en activos que se sepa que tienen que vienen de empresas con cierto performance o cierto comportamiento cercano a los estándares más altos de sostenibilidad. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo con eso en los últimos años? Existe un task force internacional de empresas e instituciones financieras que han definido unos lineamientos para medir el riesgo financiero como consecuencia del cambio climático. Y han creado un sistema de reporte a través del cual las compañías llenan su información, hacen sus evaluaciones, su medición, y llenan la información vinculada a riesgos financieros como consecuencia del cambio climático, y esta es una medida que permite a los inversionistas tomar decisiones de inversión. O sea, yo voy a poner mi plata en una compañía que tiene menos riesgos financieros como consecuencia del cambio climático. ¿Por qué? Porque esto, a su vez, va a bajar cuando los gobiernos que asumen compromisos de reducción de 40% de emisiones, como el caso de Perú, obligan a las empresas a que lo hagan. Entonces, ¿qué va a pasar con una empresa que no puede cumplir? Va a ser sancionada, ¿no? O va a tener ciertas penalidades. Entonces, desde el mundo de las inversiones va a venir una presión muy fuerte, ¿no? Y esto viene en cascada. El día de hoy, por ejemplo, un banco mide su huella de carbono, y la huella de carbono del banco está muy vinculada al consumo de energía, consumo de papel, transporte del personal, y listo. No hay mucho más que eso. No es una empresa de servicios, ¿no? Consumo de agua. Pero ¿dónde está realmente la huella de carbono de un banco? En el portafolio donde pone sus fondos. O sea, las empresas en las que ponen los fondos. Si yo soy un banco y financio una compañía que derrama petróleo, que usa carbón como combustible para sus operaciones, que usa mano de obra infantil, yo soy responsable por los impactos que se están generando. Esa es una huella de carbono indirecta mía, porque yo lo estoy financiando. Entonces, el día de hoy, los estándares de sostenibilidad vinculados a la parte ambiental están exigiendo que los bancos midan su huella de carbono, sí, pero que midan también la huella de carbono de sus portafolios de inversión. Entonces, ahí es donde el mundo de las inversiones empuja a las empresas a que sean más responsables y generen menos impacto. Los consumidores, esto tiene que ver más con el tema de marketing, están empujando a las empresas a tener conductas coherentes y con mayor impacto ambiental y social, ¿no? Impacto positivo ambiental, ¿no? El 94% de los latinoamericanos declararon que consideran muy importante que las empresas implementen programas de mejora del medio ambiente. 70% en Europa, imagínense eso. El 59% de los consumidores globales le interesa saber el origen de sus alimentos y cómo se elaboran. Y esto es un tema en el que no voy a entrar con mucho detalle ahora, pero la cadena de suministros y la cadena de abastecimiento es clave. Ustedes deben haber escuchado el caso de Starbucks, que trabaja con el pequeño productor en el campo, el pequeño productor de café, y lo acompaña en todo su proceso y te asegura que el producto llega a la tienda, y uno va a la tienda de Starbucks y dice café de Guatemala, café de Perú, café de Colombia, café de Brasil, café de Etiopía, y tiene el origen de cada uno de los cafés. Bueno, ese origen no es un capricho ni es solamente marketing, eso tiene que ver con la trazabilidad del producto. Y se sabe que ese producto está sembrado en condiciones que no deforesta, que no genera impactos ambientales, que se han tumbado un bosque en la Amazonía que tiene alto potencial de captura de carbono y de biodiversidad para sembrar 4 matas de café y poder venderlo en Starbucks. Se sabe que el origen de ese café es responsable, ¿no? Y viene de origen no deforestado, que cumple determinados estándares. Entonces, esa tendencia de identificar el origen hace que las empresas empiecen a mirar su cadena de suministro desde la materia prima. Nosotros utilizamos aceite de palma y tenemos un programa en el que trabajamos con los palmicultores, donde les damos tecnología satelital para que puedan
mapear hagan los polígonos de sus fincas y podamos saber si es que el producto que nos venden viene de origen deforestado o no. Es un trabajo de hormiga, son 7.000 pequeños productores que tienen máximo 2 hectáreas en la selva, pero tenemos que hacerlo, porque si no, mis clientes, que son grandes compañías, no me compran el producto. El 40%, aquí esto tiene que ver con los colaboradores y los trabajadores, lo que hablábamos hace un instante, ¿no? 40% de los millennials han dicho que han elegido un trabajo en una compañía porque tenían mejor desempeño en sostenibilidad que las alternativas. Y yo creo que la pandemia va a agudizar mucho esto, ¿no? Las personas que mucha gente se ha dado cuenta que trabajar en grandes corporaciones con niveles de estrés altísimos, sin horarios, sin vida, les ha pasado factura. Y en la pandemia se han revalorizado un poco algunas cosas que uno da por descontadas, ¿no? La familia, el bienestar, y las compañías tienen que responder a esa expectativa de los colaboradores, ¿no? De los trabajadores. Entonces, ahora se empieza a hablar mucho más de equilibrio, balance vida-trabajo, porque la pandemia nos llevó a tener horarios infinitos, donde uno se levantaba, empezaba a trabajar y se acostaba casi con la computadora y seguía trabajando 24/7, ¿no? Entonces, eso es algo que va a venir con mucha fuerza, ¿no? Ha habido noticias en las últimas semanas de algunos países que están experimentando con la jornada de 4 días a la semana, ¿no? No sabemos si va a funcionar o no, pero eso es una respuesta un poco a esta tendencia de tener un balance vida-trabajo, ¿no? Nuevamente, aquí en Perú, 60% de los jóvenes peruanos considera que la empresa ideal para trabajar debe valorar el bienestar de sus empleados, ¿no? Aquí hay una cosa interesante, la generación Z y los millennials tienen mayor exigencia en dimensiones de sostenibilidad y serán el 50% de la fuerza laboral del 2025. ¿No? Este grupo yo creo que es el que va a empujar el cambio de manera importante. Esto es mercado puro, esto es consumo, a este público hay que vender los productos, a ellos hay que hacerle la publicidad, a ellos hay que contarles las cosas que hacemos en sostenibilidad. Aquí es donde se van a tener que enfocar las acciones de marketing que ustedes hagan cuando terminen su carrera, en el caso de los que los están escuchando el día de hoy, que son alumnos de la Facultad de Pregrado de Marketing. Las inversiones. ¿Y por qué hago tanto foco en las inversiones a lo largo de la presentación? Porque una compañía que no tiene capital no puede operar. Las inversiones son importantes. Uno puede ser marketero y no financiero. Bueno, lo siento, lamento decepcionarlos, pero las inversiones y las finanzas son importantes. Y las finanzas y las inversiones vienen teniendo un foco creciente en el desempeño de temas de sostenibilidad. Para no entrar en mucho detalle, aquí tenemos algunos quotes, algunas citas de representantes de los fondos de inversión más grandes y las instituciones financieras más grandes del mundo. Pero miren este gráfico. En el 2014 entre el 2014 y el 2016, en un periodo de 2 años, hubo un crecimiento de 25% a nivel global en inversiones en activos sostenibles. Esto está en trillones de dólares. Se pasó de 18.3 a 23 trillones de dólares. 25% de crecimiento. En el mismo periodo, 2 años más, se creció 34%. ¿No? Estos son números que nunca nos los imaginamos. Aquí nadie habla de trillones, ¿no? Pero este es el volumen de inversiones que se mueve a nivel global en activos sostenibles. ¿Cuánto representa eso? 33% de las inversiones son en activos sostenibles. O sea, 1/3 el día de hoy de las inversiones que se hacen a través de estos fondos de inversión son en activos sostenibles. El 36% de la asignación promedio de inversiones sostenibles están en portafolios. Esta es la tasa de crecimiento, perdón, que les he mostrado hace un rato. Y cada vez los fondos de inversión, los inversionistas, tienen más métricas y mediciones en temas de sostenibilidad. Y cada vez más ese foco está vinculado al tema ambiental, porque está más vinculado al cambio climático y a los compromisos que se tienen que cumplir, porque si no el planeta se vuelve insostenible. El mercado de bonos verdes ha crecido considerablemente y hay un aumento de las desinversiones en combustibles fósiles. O sea, las empresas de combustibles fósiles van a verse complicadas hacia el futuro. Por eso
tiene que haber fuentes alternativas de generación de energía, tiene que haber cambios de matrices energéticas hacia fuentes más sostenibles. Esto es ambiental puro, esto es verde totalmente. Las empresas que no logren cumplir con las expectativas de los grupos de interés enfrentan a varios riesgos. Número uno, disminuir ventas. Los millennials no me van a comprar, los centennials no me van a comprar. Número dos, que los inversionistas vienen usando cada vez más información relacionada con sostenibilidad sin necesidad de cruzarla con los datos de resultados de la compañía. O sea, hoy día los inversionistas no solo miran resultados de la compañía, miran sostenibilidad y resultados. Pierden la oportunidad de involucrar a los inversionistas en una narrativa integrada de negocio y sostenibilidad. Hoy día, hace algunos años, yo recuerdo uno hacía veía la memoria anual de una compañía y era una historia de qué había pasado en el año, cuáles habían sido las principales inversiones, cuál era el contexto, ¿no? Esto empezaba con una carta del gerente general de los accionistas y se contaba un poco cómo había sido las ventas, los desafíos, los mercados, en fin, y terminabas con los estados financieros en las últimas páginas y luego un montón de anexos con números que nadie revisaba, salvo los inversionistas. El día de hoy, una memoria de una compañía tiene que tener una sección de sostenibilidad. De hecho, la memoria tiene una estructura que cada uno de los reportes que se hacen de cada una de las áreas de negocio, de recursos humanos, de finanzas, responden a una serie de indicadores y de información que se requiere sobre temas de sostenibilidad. Y dentro de esos temas de sostenibilidad, lo que prima es lo ambiental. Y además una empresa que no implementa una estrategia de sostenibilidad pierde la oportunidad de mitigar riesgos. La sostenibilidad es una fuente de generación de valor, lo dije hace un instante, ¿no? Y aquí lo voy a pasar muy rápido. Las empresas que se anticipan a las regulaciones, esta escalerita, los que están en los peldaños más altos y adoptan las tendencias o son los pioneros, los que generan la transformación, tienen acceso a un beneficio de 26 trillones de dólares de mercados que privilegian ese tipo de productos. Tienen una mayor disposición, los consumidores tienen una mayor disposición a pagar, la oportunidad de destacar es mucho mayor y las inversiones que pueden captar son mucho mayores. Entonces, aquí hay una oportunidad importante para las empresas que implementan estrategias de sostenibilidad. Y con esto termino. Espero no haberlos complicado, aburrido, pero nada, me he excedido el tiempo. Espero que les haya sido interesante la presentación. Muchas gracias, Patrick. Claro que sí. Todo bien. Excelente tu presentación. Entonces, invitamos a formularle alguna pregunta a Patrick. Mientras tanto, Patrick, permíteme preguntarte o que nos comentes. Se ha hablado de la reputación, se ha hablado de la rentabilidad, que la sostenibilidad pues mejora reputación, rentabilidad. ¿Qué nos podrías decir respecto a la ventaja competitiva de las empresas? ¿Puede formularse o sustentarse sobre la base de la sostenibilidad? Sin duda, sin duda. Este último slide que tenía de acceso a un grupo de consumidores que privilegia, que tiene 70% mayor disponibilidad de pago, disposición de pago, sin duda es una gran ventaja competitiva. En el tema regulatorio igual, las empresas que tienen estándares más altos van a poder navegar haciendo menores inversiones, van a tener mejor capacidad de respuesta. Hay unas ventajas importantes cuando uno adopta tempranamente estrategias y estándares de sostenibilidad cada vez más altos. Gracias, Patrick. Ahí Carlos Andrés Noriega Blanco hace un comentario en el chat. Permítame leerlo, un poquito largo es. De repente, Carlos Andrés, ¿tú quieras tomar el micro y decirlo? ¿O prefieres que lo lea?
Bueno, entonces, dice muchas gracias a ambos expositores. La pregunta que él tiene es para ambos. Comenta que en Canadá se acaba de prohibir el uso del plástico de un solo uso. ¿Qué opinan del impacto que tienen los lobbies que se encargan de mantenerlo vigente en nuestro país, en nuestros países, en la salud de las personas, en la naturaleza, y cómo se les ocurre que podríamos exponerlos desde el green marketing y la responsabilidad social para concientizar y alcanzar a Canadá? Todo depende del marco que la sostenibilidad genera valor para las compañías. De repente, Patrick, ¿tú quisieras hacer algún comentario? Sí, claro. A ver, yo creo que es importante entender que son contextos distintos, ¿no? Canadá está en un estadio bastante más evolucionado que todos los países de América Latina, y que existe niveles de conciencia más altos, niveles de educación más altos, y existen mercados mucho más desarrollados que permiten hacer este tipo de cambios de manera más simple. Yo no puedo hablar por los grupos, por los intereses de grupos específicos. Sí debo decir que hemos conseguido en los últimos años avances súper importantes. O sea, el día de hoy, mucha más gente va al supermercado con su propia bolsa, hay bolsas reutilizables, ya existe una norma, ya existe un impuesto al plástico de un solo uso, y esto es una tendencia que ya entró. O sea, el día de hoy puede haber quien intente frenarlo o no, no importa. Lo importante es que ya estamos emprendiendo el camino, y no deberíamos detenernos, ¿no? Ya no hay marcha atrás, al menos del punto en el que estamos el día de hoy. Ok, gracias. Germán, ¿tú tendrías algún comentario? Pues sí, creo que estoy de acuerdo con Patrick en que el tema cultural es diferente. Latinoamérica y Canadá tienen dos contextos culturales bien diferentes. Y también creo que el tema de países en desarrollo comparado con países desarrollados, en la implantación de normas es diferente, porque la respuesta tanto de los consumidores como de los productores puede ser más rápida en adaptarse a las normas nuevas. Por ejemplo, la que menciona la persona que puso en el chat su pregunta, la de no uso de plásticos de un solo uso, muy seguramente es apetecida tanto aquí como allá, hablando de Latinoamérica o Canadá, pero digamos que implantarlo allá es más fácil, porque definitivamente la capacidad de respuesta tanto de los usuarios como de los productores puede ser más rápida en el tema de migrar a un tipo de normas de esas. Ok, gracias, Germán. Ahí Andrea Cruzado dice, Patrick, que no, que para nada nos has aburrido. De hecho, pues ha sido súper interesante, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Gracias, Andrea. ¿Alguna pregunta para Patrick, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Patrick, quizá nos pudieras comentar pusiste una diapositiva en que por cada uno de las acciones estratégicas de cumplimiento, paridad, liderazgo, eh, no recuerdo si comentaste el tema del manejo de empaques, en qué acción estratégica estaba el manejo del plástico, o no lo han considerado. Si pudieras Sí, comentarnos algo al respecto. en nuestro caso, lo que hemos definido es que el caso de Alicorp como compañía es que tenemos que estar al nivel de la industria, ¿no? En este momento esa es la acción estratégica. Perú es un país que tiene algunas limitaciones para desarrollar cosas mucho más evolucionadas. Sin embargo, sí hay algunos esfuerzos importantes. O sea, a ver, por reducir el consumo de manera considerable, ¿no? Tenemos algunos proyectos, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero cuando nosotros vendemos mayonesa a restaurantes, se vendían antes en baldes de plástico, donde dentro del balde había el sachet, ¿no? Entonces, se están cambiando completamente todos los empaques y todos los embalajes para reducir el consumo de plásticos tremendamente. Hemos logrado reducir
consumos de plástico en 20% en los últimos 10 años, con volúmenes de producción mucho mayores, ¿no? Entonces, hay esfuerzos que vienen dando frutos. Ok, buenísimo, gracias, Patrick. ¿Alguna pregunta alguien quisiera formularle a Patrick o quizá a Germán? Bueno, si no hubieran preguntas, podríamos ir terminando. Quisiera hacer un recuento, un resumen de algunas ideas que he tomado nota de las dos exposiciones. Germán nos comentaba de la cadena de valor, que la mayor contaminación de sólidos se da en la parte, pues, él comentaba de la distribución, de la venta, del consumo, creo yo que también, sobre todo el consumo, ¿no? Y ahí es donde están el material de empaque, el empaque en general, diferentes clasificaciones de los empaques biodegradables, los no biodegradables, dentro de ellos el plástico que, que nunca se degrada, ¿no? Que nunca se degrada. eh, es muy crítico saber que al no degradarse estamos, pues, en todo momento expuestos a los microplásticos, ¿no? Que a través de la cadena alimenticia finalmente terminamos comiendo plástico, ¿no? Que eso es sumamente tóxico, el plástico, ¿no? Eh, lo dijiste de una forma súper interesante, que el plástico no es un monstruo, finalmente el monstruo sería quien no dispone correctamente los envases, ¿no? Y terminaste, Germán, con tu exposición hablando de las 3 R, ¿no? Del reuso, del reciclaje y la reducción de material, ¿no? Creo que si bien los tres son importantes, falta mucho por hacer en el reciclaje, ¿no? Dado los inconvenientes que comentabas. La exposición de Patrick, súper interesante, la sostenibilidad vista desde el manejo ambiental, social y de gobierno, ¿no? Y esta sostenibilidad se basa en la materialidad que las diferentes empresas le dan a los diferentes temas, eh, materialidad entendida como lo relevante para las empresas, y en el caso Alicorp, esta materialidad la determinan en 4 tipos de acciones estratégicas, ¿no? Las de cumplimiento, las de paridad, la de liderazgo y la de vanguardismo. Nos ha presentado unas cifras muy dramáticas relacionadas con la sostenibilidad, cifras dramáticas de emisiones, de aguas, inclusive de conflictos sociales derivados de esto también, ¿no? Y estas cifras, lamentablemente, pues en el Perú son súper altas, salen de todo contexto, no solamente del mundo, sino de las cifras LATAM, que ya son, pues, más grandes respecto a las globales, ¿no? Termina Patrick, bueno, no termina una parte de su exposición, habla de las expectativas, los grupos de interés, entre ellos yo he anotado, pues, el grupo de interés de los consumidores, ¿no? Los consumidores cada vez están más exigentes respecto a temas medioambientales, van a comprar productos que tengan que ver, pues, con la sostenibilidad, y el stakeholder o grupo de interés súper importante, que son los inversionistas. Nos comenta Patrick que actualmente la tercera parte de las inversiones se dan en activos sostenibles, ¿no? Entonces, algunos temas resaltantes que he tomado nota.
Y nuevamente, gracias, Germán, por tu participación, súper interesante. Relaciono mucho lo que has comentado con nuestra asignatura, gestión de producto y marca, en que en algún momento hablamos pues del envase, y cuando hablamos del envase hablamos también del reciclaje, de los materiales, de los envases, ¿no? Patrick, nuevamente, gracias a ti también, creo que nos has dado una idea súper interesante de lo que es la importancia de la sostenibilidad en el manejo de las empresas, sobre todo frente a sus grupos de interés. Bueno, entonces, muchas gracias y agradezco también a los participantes, a los asistentes, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Chau, chau.